Hola amigos, en el video anterior nosotros hablamos del primer capítulo y versículo de Génesis que expresa textualmente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a continuar con el análisis de ese primer capítulo y versículo de Génesis. Como ustedes saben, les manifesté que esa frase se repitió por 18 veces en la Biblia. 7 veces lo mencionó Moisés, una vez lo mencionó Esdras, 4 veces lo mencionó David, 3 veces lo mencionó Isaías, una vez lo mencionó Lucas y 2 veces lo mencionó Juan. Por regla general, ustedes saben que las personas tienen la costumbre de preguntarle a las personas que cargamos la Biblia en la mano, cuando le hablamos de Dios, ¿quién creó a Dios? Y esa es una respuesta un poco difícil para muchas de las personas que cargan la Biblia. Y también incluso para los científicos, porque ni ellos pueden responder quién creó a Dios. Como es una pregunta por lo general capciosa que hacen las personas para poder desprestigiar la fe que nosotros tenemos en nuestro Dios, yo pienso que deberíamos hacer lo mismo que hizo Jesucristo cuando los ancianos y los escribas le preguntaron a Jesucristo que con qué autoridad él predicaba la escritura o hablaba de la escritura. Jesucristo muy hábilmente le respondió a ellos: yo les voy a responder esa pregunta si ustedes me responden otra pregunta. Y él le preguntó de quién era el bautismo, si era de Juan o del cielo. Y los fariseos, los escribas, le respondieron: no sabemos. Y él le respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Eso sería una respuesta muy lógica, porque si alguien le pregunta a usted que le pruebe que Dios existe, la respuesta de ustedes debería ser también con otra pregunta. Ustedes les podrían decir: yo les diré o yo les probaré que Dios existe si ustedes me dicen o me prueban que Dios no existe. Eso es lo que hacemos en la ley. El fiscal acusa, la persona que es procesada no tiene por qué responder por qué hizo esto o aquello. El fiscal debe probar que esa persona hizo lo que le están acusando que hizo. Sin embargo, también podemos decir claramente nosotros, contestándoles a ellos, que es obvio pensar que nosotros sabemos, como cristianos, quién creó a Dios. Para eso solamente tenemos que remitirnos al Éxodo, porque es Moisés la primera persona quien menciona que Dios creó los cielos y la tierra. Imagínense en lo que hacen las personas. Primero se preocupan porque se les responda quién creó a Dios, pero no se preocupan por indagar primero si en verdad existió Moisés, porque esa es la clave de todo el asunto. Preguntar si existió o no existió Moisés, indagar si existió o no existió Moisés. Y obviamente muchas personas no podrán responder eso porque no existe básicamente una forma de probar aquello. Pero si nosotros nos remitimos a Isaías, que ustedes saben que Isaías, el profeta, que fue elegido por Dios, manifestó que Dios personalmente expresó que él, o sea Dios, había creado los cielos y la tierra. Entonces, básicamente es Dios quien lo dice. Pero como estamos hablando de quién creó a Dios, la respuesta es sumamente fácil si ustedes leen la Biblia, como les decía en Éxodo, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Moisés manifiesta que estaba viendo una zarza y de ahí Dios lo eligió. Entonces es obvio pensar
que nadie, absolutamente nadie, ninguno de los personajes bíblicos que se menciona en la Biblia está presente para poder defender su tesis. Pero nosotros podemos hacerlo basándonos en la Escritura, por pura lógica. El asunto es el siguiente. Dios se creó a sí mismo por una simple razón. Primero, porque Dios es un ser que no puede ser creado por nadie, porque está escrito en Génesis que Dios es eterno. Pero también podemos nosotros afirmar con toda certeza que si Dios le habló a Moisés, y Moisés es quien habla de Dios, Moisés es la única persona que sabe si existió o no existió Dios. O Moisés es la persona que tiene que explicar quién creó a Dios. Entonces, otra de las respuestas que podríamos dar es, si usted quiere saber quién creó a Dios, pregúntele a Moisés. Pero como esa es una respuesta que podría ser considerada como no querer responder, tendremos que responder nosotros con lógica, como lo hace cualquier abogado en la corte. Lo que se debe hacer es simplemente decir que la misma lógica expresa que si Moisés habló con Dios y Dios habló con Moisés, quien creó a Dios literalmente fue Moisés. Pero no es porque él haya tenido esa idea o se le ocurrió la magnífica idea de escribir la Biblia o el Pentateuco, como se lo conoce comúnmente y que se le atribuye a Moisés. Porque, les repito, es obvio pensar que si Dios le habló a Moisés y Moisés escribió de Dios, fue Moisés quien creó a Dios. Básicamente, con el antecedente, por supuesto, de que Dios se creó a sí mismo porque Él es quien se le manifiesta a Moisés. Por tanto, como Dios se dio a conocer ante Moisés, significa que Moisés escribió ese hecho que le había sucedido, que muchos de nosotros conocemos ahora como una revelación. No hay otra lógica que decir porque si empleamos la lógica común, es decir, si Dios creó los cielos y la tierra, como les dije anteriormente, con solo ver el cielo, con solo ver las estrellas, con solo ver la naturaleza, con solo ver a los seres humanos, está demostrado que Dios lo creó. Eso es la forma, eso es lo que nosotros debemos de manifestar cuando nos pregunten quién creó a Dios. Recuerden, Dios se creó a sí mismo al darse a conocer a Moisés. No es una invención, porque una invención es creada de algo que ya existe previamente. Es como por decir algo, por poner un ejemplo, cuando alguien le explica a uno quién creó la luz. Y los científicos ya han demostrado y han calculado la velocidad de la luz, pero ese hecho se puede ver, se puede medir, se puede calcular, aproximadamente, por supuesto. Pero con Dios es diferente, porque si usted lee la Biblia detenidamente, en los 1189 capítulos que tiene la Biblia en total, dentro de sus 66 libros, por supuesto, nadie puede decir que puede probar que Dios existe, o que puede probar que Dios se creó a sí mismo, o que puede probar que Dios no existe. Entonces, si no se puede probar que Dios existe, tampoco se puede probar que no existe. Y esa es una ventaja, un misterio que, entre comillas, Dios ha puesto en los hombres para que la sabiduría que Él tiene no sea trasladada a los seres humanos. Es muy interesante, les vuelvo a repetir, hablar sobre Dios. Muy interesante, porque tenemos que responder esas preguntas que nos hacen las personas que no creen en Dios, las personas que niegan la existencia de Dios, de una manera muy fácil y muy simple.
sin entrar en litigación. Si él le pregunta a usted, insisto, ¿quién creó a Dios? Usted le pregunta, ¿quién dice que Dios no fue creado? O simplemente si él quiere que usted le demuestre que Dios existe, usted también debe decirle a él que le demuestre que Dios no existe, porque esa es la circunstancia. Si usted quiere hablar primero de Dios, debe entender que solo debe hacerlo con personas que quieran dialogar con usted de Dios sin querer llegar más allá de lo que le permite su mente. Recuerden que Jesucristo, cuando vino a la tierra, solo eligió a 12 personas. No eligió a todas las personas, solo eligió a 12. Y a ellos le reveló ese misterio. No se puede, le repito, estimado amigo, entablar una discusión sobre ese asunto, pero mi respuesta es lógica y esa es la que ustedes deben emplear. Dios existe por el simple hecho, nuevamente repito, por el simple hecho de que nosotros podemos ver todo lo que nos rodea. Todo lo que se menciona en la Biblia, nosotros lo podemos ver, por tanto es cierto. Entonces le toca a la persona que no cree probar que lo que está escrito en la Biblia no es cierto. Pero como dicen las personas que no existen, así como yo les dije, no se ha probado la existencia de ninguno de los personajes históricos que se mencionan en la Biblia, también es cierto que ellos no pueden probar que no han existido. Y ese misterio, les repito, solo lo pueden conocer las personas como Moisés y los demás elegidos que hablaron de Dios. Pero nosotros sí tenemos una ventaja para probar que Dios existe. Y es fácil, porque a pesar de que no se haya podido probar que existen las demás personas, de acuerdo a lo que han hecho las investigaciones, encontraron el rollo de Isaías, un rollo completo de los 66 capítulos que escribió Isaías. Eso existe, según la historia. Por tanto, en ese libro, ese rollo de Isaías que se encontró, es donde Isaías manifiesta que Dios dijo que Él creó los cielos y la tierra. Y, como dicen los magos, voilà, hemos probado que Dios existe. ¿Por qué tendrían que negar la existencia del rollo de Isaías y que fue encontrado en una cueva de Qumrán, por allá en uno de esos países que nosotros muchos no sabemos de dónde queda? No hay por qué preocuparse por responderles, insisto, si Dios existe o no. Hay que preocuparse para que ellos nos demuestren a nosotros que Dios no existe, porque esa es nuestra fe. Como está escrito y les dije anteriormente, para creer en Dios hay que creer que Dios existe. Y el que no quiera creer que Dios existe, pues también tendrá que probar, como les dije al principio, que Dios no existe. No hay otro misterio sobre eso. Vamos a continuar en el siguiente video desarrollando el primer capítulo y versículo de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Soy José Saltos León. Pueden comunicarse conmigo al 099-4512-752 o a través de mi correo electrónico abg.saltos1965@gmail.com. Con gusto les voy a responder las inquietudes que ustedes tengan sobre la Biblia. Los espero en el siguiente versículo. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Pasen bien.